Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos sean a este su programa de Yo Libremente Opino en vivo dentro de Noticias con el Bote. Es un gusto que estén con nosotros en este que es el primer programa del año, de este año 2013. Así que ya están con nosotros nuestros analistas y ciudadanos y bueno, vamos a comenzar el programa, este programa de opinión libre, ciudadana y de análisis que hacemos semana tras semana aquí en Yo Libremente Opino. De entrada, pues tenemos aquí a Marta. Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan y buenas noches a ustedes, mis compañeros de la mesa virtual. Feliz año a todos. Tenemos al buen José Manuel, adelante. Buenas noches, queridos escuchas, compañeros de la mesa. Antes que nada, pues deseándoles que este 2013, pues ahora sí que se les cumplan todos sus deseos, que la vida les dé de lo mejor y en abundancia, ¿no? Y es un placer estar con ustedes nuevamente. Tenemos al buen Ulises. Y buenas noches otra vez a nuestro público y a mis compañeros de la mesa. Y pues igual, nada más desearles a todos que el 2013 nos trate bonito. Bueno, y también su servidor aquí, el Bote, pues deseándoles lo mejor para este año que comienza, el 2013, y para todos los que ven, escuchan, comparten y apoyan el programa de Yo Libremente Opino, les deseamos lo mejor. Y bueno, vamos a comenzar como siempre dos temas, pero vámonos por el primero, y bueno, pues este tiene que ver con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues ha llamado mucho la atención por todos lados lo que es el resurgimiento de este Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que prácticamente durante todo el panismo pues ni se le sintió, prácticamente no hubo nada pues que llamara la atención o que siquiera pues pusiera los puntos sobre las íes en términos de que básicamente entre el asunto del PAN y el PRI pues no hubo diferencia, todo fue cambio para seguir igual, siguió prevaleciendo el mismo régimen depredador que enriquece a unos cuantos y que a la mayoría la tiene sumida en la pobreza que va creciendo, dicho sea de paso, y que algunos arguyen a la falta de crecimiento económico sin tocar, ¿verdad? Sin tocar la falta de equidad a la hora de la repartición de la riqueza de este país, que eso es lo que casi no se habla. Pero bueno, entonces tenemos un ejército zapatista que resurge prácticamente cuando inicia de nuevo el priismo, y esto nos hace recordar cuando surgió durante el priismo, concretamente a los inicios del gobierno de Ernesto Zedillo. Entonces es la primera coincidencia. Llama la atención que durante todo el panismo ni se le sintió al ejército zapatista, y concretamente cuando vuelve el priismo también, como quien dice el ejército zapatista, pues aquí estamos y surge al igual que regresa al poder el PRI, pues surge también el movimiento zapatista. Pero además de eso también nos llama mucho la atención la manera en la que surge, porque en los comienzos, cuando comenzó el ejército zapatista a inicios del gobierno de Zedillo, había iniciado, se puede decir que de manera guerrillera, de manera violenta, y bueno, el resurgir que se viene a dar ahora que regresa el PRI a los Pinos, pues ese resurgimiento zapatista se da con todo lo contrario, con una marcha del silencio que vaya que ha llegado a todo mundo y que ha dicho mucho, y al mismo tiempo también pues simple y sencillamente se sigue manteniendo una idea fundamental en las dos ocasiones y en todo el resto de este tiempo, en el que al igual que diversos movimientos sociales como el de la paz con justicia y dignidad, pues simple y sencillamente no tocan el punto principal de que la gente debe dejar de votar por el PRI y el PAN. Eso es algo que a mí me parece muy importante. Si bien es cierto que el llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional me parece pues correcto y me parece bueno llamar a la unificación de los movimientos sociales, también la falta de crear esa conciencia de la importancia que tiene que la sociedad deje de votar por esos partidos que de una u otra manera han construido el Estado de Derecho a modo bajo el cual pues sucede lo que vemos, sucede la pobreza que sigue creciendo, sucede la impunidad que estamos viendo a todas luces y que simple y sencillamente tiene que ver con ese Estado de Derecho a modo que junto el PRI con el PAN y lambiscones similares y conexos, haciendo por supuesto de lado correctamente a las honrosas excepciones, de ahí fuera pues es lo que nos han construido, y que simple y sencillamente esto cambiaría desde el momento en el que dejen de llegarle millones de votos al PRI y al PAN,
y vemos cómo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al igual que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y muchos movimientos más, simple y sencillamente no tocan ese tema que a mí me parece que debe de ser la voz cantante de todo movimiento social en este país. Pero bueno, ahí está. Este resurgir del movimiento zapatista ha causado críticas en todos los sentidos. En todos los sentidos ha habido unas que han sido demasiado fuertes, pero a final de cuentas yo creo que las coincidencias es lo que debe de llamarnos la atención. Dos veces resurge cuando hay priismo, prácticamente cuando estuvo el disque cambio nunca surgió y nunca se notó. Y la otra gran coincidencia, pues, que tiene que ver que no se plantea lo principal. Esto es con lo que quiero empezar. Y bueno, vamos primero con el buen Ulises. Bueno, Bote, pues nos encontramos ante un tema muy relevante para México y muy complejo, que ya es incluso un tema de estudio, incluso hasta académico, y se ha visto desde diversos ángulos a nivel internacional también. Digamos, yendo a lo que es la situación actual y tratando ya de dar por sentado que existe mucha información alrededor de todo esto, que puede ser consultable. Yo quisiera establecer dos hipótesis, ¿no? Por un lado, sí se puede entender no resurgimiento, sino, o sí, este resurgimiento mediático y este resurgimiento en el sentido de incidencia en la opinión pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como una especie, en primer lugar, como una especie de mensaje simbólico. Y este mensaje simbólico en torno al hecho de que quiere decir que después de que se alternó en el sentido partidista, en el sentido de la democracia formal, el gobierno hacia otro partido supuestamente opositor al PRI, que era el PAN, cuando supuestamente la alternancia, la transición democrática funcionó, se dejó pasar. El Ejército Zapatista prácticamente sale de los reflectores, entra, como dice el Bote, en una especie de etapa de incubación de bajo perfil a nivel de la opinión pública, y de este modo podría decirse o podría pensarse también que es una forma de decir, realmente dejamos que funcionara el sistema que decían que funcionará, dejamos que esta alternancia y que esta transición supuestamente democráticas estuvieran también en operación, en un supuesto cambio de poder a otro partido distinto, a otra carga ideológica distinta, y vean lo que sucedió. Entonces, si cuando resurge precisamente el PRI, que nunca se fue, porque ellos también lo dicen, el PRI nunca se fue, nosotros tampoco, ¿no? Cuando resurge el PRI y cuando se le entrega el poder otra vez, supuestamente sí por una imposición, pero también por una, como hemos estado platicando en el programa, analizando la situación de las elecciones, pues por una cantidad de votos que también es innegable, ¿no? Que fueron dados al PRI, una cantidad fuerte, ¿no? Y sale el Ejército Zapatista a decir, ya ven, esta democracia, este sistema tal como nos están vendiendo, este sistema tal como está operando, pues en realidad no funciona para nada, porque exactamente los que estaban en 1994 y los que terminaron de hundir al país y los que en ese momento crearon o desataron una crisis económica, o ya la habían desatado, pero revelaron una crisis económica existente que representaba un saqueo para la nación, son los mismos que vuelven. Es decir, la democracia formal tiene grietas, prácticamente es inoperante, no sirve más que para una circulación del poder. Y entonces cuando resurge otra vez, sí, está el partido en el poder, bajo el cual el Ejército Zapatista también se manifestó de manera pública, ¿sí? Vuelven también a manifestarse de manera simbólica, es decir, aquí estamos de nuevo, esta es su democracia, y aquí estamos nosotros alzando la mano otra vez con los mismos de siempre, a decirles que esto no está operando. Esa es una primera hipótesis de un mensaje claro a la opinión pública, ¿no? Y otra hipótesis, pues, de muchas sugestivas teorías que se han tejido alrededor de este movimiento, sobre todo por la presencia de este subcomandante Marcos, de este ícono y representante mediático de lo que ha sido el movimiento,
e hipótesis que se tejen alrededor de que incluso hay un vínculo muy evidente entre lo que es el Ejército Zapatista y lo que es el PRI, o sobre todo el subcomandante Marcos y sus allegados, y lo que es el PRI y el salinismo en particular. Una hipótesis muy atrevida, muy arriesgada, pero que de alguna manera también se tiene que sacar, digamos, en el escenario, puesto que también es sintomático este resurgimiento a la par entre la entrega del poder al PRI y el levantamiento de mano otra vez del Ejército Zapatista. Y aquí se presta también para hablar de lo que dice el bote. El bote dice, no hay una convocatoria del Ejército Zapatista para luchar en el terreno electoral contra los partidos representantes de la oligarquía. Y aquí nos metemos más bien en planteamientos que yo quisiera sugerir, más que sacar conclusiones ahorita, sino ponerlos sobre la mesa. Está este planteamiento de que a través del subcomandante Marcos se ha expresado, una actitud totalmente anulista, una actitud totalmente marginal, crítica de todo el sistema electoral, pero sobre todo una de las cosas que más sospecha han levantado y que han creado estas hipótesis, repito, arriesgadas y que no tienen pruebas contundentes que yo sepa acerca de la vinculación en el fondo de Marcos con el PRI y con el salinismo en particular, ¿no? En el sentido de que Marcos ha criticado fuertemente a lo que ha denominado el PRI amarillo. En el 2006 y recientemente también, todas las críticas al sistema partidista que ha hecho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por lo menos a través de este hombre, han ido directamente a Andrés Manuel López Obrador y directamente, al PRI amarillo, que es el PRD, que aunque ya ha sido motivo de críticas también por otros sectores de la izquierda y sobre todo con los últimos comportamientos que ha estado teniendo de derechización y en el Pacto por México, síntomas que ya se venían dando desde los chuchos y desde estas tribus que más bien parecían estar en pos de sus propios intereses y dispuestos a vincularse con los partidos más poderosos de cualquier forma, ¿no? Aunque este PRD ya se ve más sistémico que otra cosa, de todas maneras, cuando todavía parecía de alguna manera una alternativa partidista ante el PRI y el PAN, ya empezaba Marcos sobre todo porque Andrés Manuel López Obrador estaba todavía con el PRD, a atacar sistemáticamente a la izquierda partidista más que a los partidos de derecha, lo cual es un problema complejo que ha sido muy discutido y que ha dado lugar, repito, a este tipo de hipótesis un poco, digamos, derivadas de la sospecha con respecto a este comportamiento, y ante el cual pues nunca se ha tenido hacia las críticas. Es decir, ¿por qué no se apoyó en el 2006 desde el zapatismo a López Obrador? Bueno, ellos argumentan que porque no confían en este sistema de democracia formal, de democracia partidista, que se manifiestan al margen de las formas de hacer gobierno y de esto que este terreno de lucha política nos ha ofrecido, aunque con cierta razón, aunque también con sus limitaciones y con críticas que se les pueden hacer. Pero lo que sí resulta sintomático, lo que sí resulta de alguna manera extraño, es que los ataques a la democracia partidista sean a la izquierda partidista y en particular también mucho a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo pienso que podemos partir de estas dos hipótesis. Es un mensaje, porque por un lado quiere hacer conciencia de que la sociedad ha seguido dormida ante su llamado, de que otra vez los mismos que han denostado y han lesionado al país durante tanto tiempo están ahí, y nosotros también volvemos a decirles esto es lo que sucede, este sistema está mal, este sistema es inoperante, o también pues una extraña complicidad, ¿no? Que es esta teoría, esta segunda hipótesis, una extraña complicidad también de ciertas partes mediáticas del Ejército Zapatista, sobre todo en Marcos, para darle una cierta oportunidad al PRI de que emplee ante la opinión pública, supuestamente opere o ejerza ante la opinión pública esta capacidad de diálogo, y esto lo vamos a tratar, si se puede, en la segunda parte del programa, como parte de una estrategia de control de imagen del gobierno de Peña Nieto, que ha tenido, entre otras cosas, muchos intentos, por lo menos aparentes, de deslindarse de las políticas de Felipe Calderón, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces quisiera partir de estas dos visiones de lo que puede ser este resurgimiento a nivel público,
de lo que es el movimiento guerrillero quizá más importante que ha tenido México y uno de los más importantes que ha tenido y más interesantes que ha tenido Latinoamérica, Bote. Pero entonces estamos hablando de que ha habido, de que se han dado situaciones en las que cuando ha sido, y digámoslo así, ha sido importante, por ejemplo, o ha tenido los focos de atención, por ejemplo, la voz del subcomandante Marcos y el general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues no lo ha sabido aprovechar o lo ha hecho mal, ¿no? Porque mira, por ejemplo, esta segunda hipótesis que tú planteas me llamó mucho la atención, partiendo por el dato que sí comentaste y que sí ya no me acordaba, ¿no? Y que sí es muy interesante. Cuando surge Marcos, por lo menos mediáticamente de manera suave, porque el resurgimiento grande fue con la Marcha del Silencio que tuvo lugar hace unos días, pero digamos que el poco surgir mediático, pues lo hace atacando a la izquierda y a Andrés Manuel López Obrador más que centrarse en quienes de veras han dado en la torre al país. Eso me parece importante, por eso tu segundo planteamiento también me parece que es de llamar la atención y de poner el dedo allí en la llaga. Porque fíjate, cuando llega el subcomandante Marcos a hablar en la tribuna más alta de la nación, pone por encima los derechos y la cultura indígena, que es básicamente lo que expresó su discurso aquella vez, y prácticamente se nulificó la posibilidad tan importante de que fuera escuchada, no solo en la tribuna más alta, sino de los mismos medios de comunicación que dieron cuenta de ese evento en el que estuvo allí el subcomandante Marcos, pues de la pobreza, marginación y hambre de las clases indígenas del país. Y eso fue algo que también se perdió. Entonces vemos aquí un asunto que también, así como no queriendo, pongo yo ahí, mi buen Ulises, ¿no? O sea, porque por un lado también vemos que antes de este surgir grande, los pequeños brotes de surgimiento del comandante Marcos los hace para atacar a la izquierda en vez de atacar a quien de veras ha empobrecido a México. Y cuando tuvo la oportunidad en la tribuna más alta de dar a conocer de veras, en serio, la situación incluso de hambre de los pueblos indígenas, todo se concentró en otras cosas. Amén de que también debemos de partir de la reacción propia que tiene el gobierno y que hace pensar, Odiseo, en esa cuestión de juguetear de nuevo con el diálogo. Porque vemos, por ejemplo, que hubo exhortos, se habló de exhortos, por ejemplo, para volver a sentarse a dialogar con respecto a los acuerdos de San Andrés. ¿Ya cuánto tienen los acuerdos de San Andrés? No se han cumplido y no vemos un congreso que exija el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Lo que vemos son voces de políticos que lo único que hacen es pedir que vuelva otra vez el diálogo. Estamos hablando de 19 años de que surgió el Ejército Zapatista. Estamos hablando de años que no se han cumplido los acuerdos de San Andrés. Y ahorita lo que se plantea son exhortos a que se pongan al diálogo, no exigencias a que se cumplan de una vez por todas los acuerdos de San Andrés. Y esto de entrada está ayudando mucho también en ese sentido, como tú dices, está ayudando mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dado, en primer lugar, prácticamente quedan, digámoslo así, quedan hechos a un lado el resto de movimientos sociales que por cierto, dicho sea de paso, han mantenido su nivel de lucha por muchos años, porque el caso del Ejército Zapatista, pues que subió y que bajó tantito acá, y que ahora que estuvo el panismo, pues ya no se le notó tanto y de repente ya volvió a salir. En cambio, ha habido movimientos de resistencia en el país que han estado ahora sí que duro y dale años. Y eso también es muy importante resaltar, porque con todo este asunto del Ejército Zapatista, pues también prácticamente se han nulificado las demandas de otros movimientos sociales que también me parecen importantes y justas, dicho sea de paso. A ver, vamos ahora con Marta. Buenas noches. Bueno, el movimiento zapatista es más que necesario y válido. Todas las estadísticas, mediciones muestran la marginación, las condiciones dolorosas que afectan a la mayoría de la población de nuestro país, pero que se ensañan principalmente con los indígenas. Entonces, es obvio que todas las demandas, lo que pretende este movimiento zapatista con su base indígena es
más que, como lo digo, más que necesario, válido, oportuno, no se puede soslayar. Yo quisiera tomar otro punto de vista, porque me llama la atención que esta aparición de reaparición, aunque yo sí he visto que sigue existiendo, pero no con la que nunca se fue, como ellos dijeron, no, aunque no con los focos mediáticos sobre ellos tan fuerte, pero lo que me da la atención es que ahora con esta reaparición, podemos llamarle, ha habido muchas críticas, pero también muchas loas, y estas críticas y loas, la mayoría son directamente proporcionales a los ataques que se dan contra AMLO y Morena y todos sus seguidores, y viceversa. Los seguidores de AMLO, Morena, también atacan mucho al movimiento zapatista, precisamente por lo que ya mencionaron ustedes. Yo considero que sí no solo lo considero, es obvio que son caminos distintos. El STL está en contra de la vía electoral, contra los partidos, apunta al aneurismo. AMLO, nadie puede negarlo tampoco, siempre ha sido muy consecuente y ha apostado por la vía electoral, y lo sigue haciendo. Ambas sendas, les guste o no a sus simpatizantes, son susceptibles de cuestionamientos, lo que han hecho, lo que han dejado de hacer. Si nos ponemos a ver, pues bueno, están en la arena pública y a eso se prestan, pero también ambos también tienen sus virtudes, sus ventajas, que se pueden discutir, se podrían amalgamar, se podrían poner de acuerdo. Yo, como dice nuestro programa, yo libremente opino que aunque diferentes caminos, ninguno de ellos es el camino, son otros más, incluyendo también a los que van surgiendo, como el Yo Soy 132, como miles de movimientos de todo tipo que están en el país. Y lo que sería muy, muy necesario desde mi punto de vista es que se tendieran puentes de comunicación y diálogo entre todos estos movimientos, estos caminos, estas vías, que al final lo que yo veo es que lo que desean es que se cambie este status quo que está haciendo tanto daño a nuestro país, que lo ha estado haciendo desde hace tiempo, que lo sigue haciendo, que con el PRI no se ve ninguna mejoría. Si en 70 años no lograron hacer nada, y lo que va de esta pequeña prueba de lo que iban, tampoco se ve ninguna esperanza de futuro. Ya el PAN también lo demostró. Entonces, que todos esos caminos que están en contra de esto pudieran tender esos puentes de diálogo, de comunicación, para realmente hacer una fuerza mucho más grande, mucho más sólida, y realmente que pueda hacer frente verdadero, auténtico a este grupo, que no son la mayoría, al contrario, son los menos, pero que tienen un poder enorme, todos esos poderes fácticos, tienen para ellos el poder mediático, y por eso se requiere, que aunque son pocos, tienen muchos recursos, por lo que se requeriría que todos estos caminos distintos que están con sus diferencias, con sus objeciones, pero que pudieran comunicarse realmente, que pudieran converger para poder hacer frente a todo esto que como dije, tanto daño está haciendo y seguirá haciendo en nuestro país si no se hace algo al respecto. Bueno, pues ahí está este comentario que dice Marta. Esto también es interesante. Estamos hablando de que hay similitudes también, inclusive en el modo en el que se toma toda esta situación de Marcos. Por ejemplo, si bien es cierto que en un momento dado el ejército zapatista, o bueno, más bien el comandante Marcos, criticó a la izquierda, pues concretamente a Andrés Manuel López Obrador, esa reacción también se hace notar, y también genera entre otras cosas, genera duda, porque deben de enfocarse las baterías entre lo que más daño hace. En el caso del ejército zapatista, pues debería de ser el daño que se le hace a los indígenas, y en eso invariablemente tiene que ver el PRI y el PAN. El daño que se le hace a la democracia, y que se le viene haciendo por esa falta de democracia y de un gobierno auténtico del pueblo y para el pueblo, pues ese daño afecta obviamente y lo recrimina lo que viene siendo la auténtica izquierda. Pero a final de cuentas, los culpables de ese daño pues son los mismos, y sin embargo no se enfocan las baterías por parte del ejército zapatista en ese tenor, ¿sí? Otro asunto que también vale la pena mencionar es la reacción, como decía Marta,
en las opiniones malas por el lado de la propia izquierda. Y esto también puede ayudar, nomás lo pongo en la mesa ahí como consideración, también puede ayudar a que se siga la idea o se siga difundiendo la idea de que no hay una unificación tampoco, por ejemplo, entre un movimiento político y un movimiento como el Ejército Zapatista. Y yo creo que a final de cuentas, mientras se mantenga por el lado político el Ejército Zapatista, como por lo menos en este resurgir plantea, porque el ir por la idea, el resurgir bajo la idea de una marcha del silencio, resurgir con otra visión y no la misma con la que había iniciado aquella vez durante el mandato de Zedillo, pues es invariable que lo que se está haciendo ahora, o por lo menos lo que pretende, es política. De una u otra manera es política. Y entonces, ¿por qué enemistarse con quien políticamente ha estado en contra de lo que representan el PRI y el PAN? O sea, ¿por qué estar en esa enemistad? ¿Por qué esos son los cuestionamientos que se hacen? Y que no solo se los hacen los ciudadanos en general, ¿no? Es obvio de que lo hacen, téngalo por seguro que se lo hacen incluso zapatistas mismos, ¿eh? O sea, es lo que a mí me da la impresión. A ver qué nos dice José Manuel. Bueno, mira, ahorita haciendo un breve paréntesis con respecto a eso de la unificación de los movimientos políticos con movimientos como el Ejército Zapatista, pues es casi imposible porque están peleando por cosas diferentes. Incluso los movimientos por la izquierda han peleado principalmente porque la izquierda llega al poder, porque llega a la presidencia de la República, y el Ejército Zapatista pues no ha peleado propiamente por la presidencia de la República, sino que ha peleado por los derechos de los indígenas. Entonces es muy difícil que dos movimientos que están orientados totalmente diferentes en algún momento puedan comulgar. Mira, vamos a hacer unas observaciones así. Hay cosas ciertamente curiosas en torno a este tema del comandante Marcos. Primero, lo primero que tenemos que ver es que el Ejército Zapatista no reaparece, sino que realmente nunca se fue. Como dices tú, que se ve ahorita que no se vio aparentemente en los sexenios anteriores. No, sí se vio. Lo que pasa es que acuérdate que desgraciadamente la televisión tiene el poder de aparecer, desaparecer y reaparecer lo que quiere. Pero el Ejército Zapatista nunca desapareció y nunca ha estado inactivo. Ha realizado cosas muy interesantes en las comunidades allá indígenas en Chiapas, en lo que son los territorios que tienen ellos ocupados, de comunidades sustentables, de formas de economía en base al intercambio tipo trueque y cosas así que están operando, que son muy interesantes y que yo creo que vale la pena conocer más a fondo y que definitivamente no se conocen bien a fondo por lo mismo, porque son cosas que en efecto atacan al sistema. Entonces, sí se han hecho cosas positivas y prueba de que ha habido cosas positivas con respecto al EZLN es que sigue teniendo muchísima gente. Prácticamente toda la gente de esa región está con el movimiento de los zapatistas. Ahora, sí también hay suspicacias y hay cosas muy extrañas. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que la hermana, o que se presume es hermana del subcomandante Marcos, está ocupando una subsecretaría en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Que me parece que su nombre es Paloma Guillén, me parece. Y que se dice, incluso se llegó a especular que era su hermana. A lo mejor si es su hermana, es muy difícil saberlo, se supone que los apellidos coinciden. Entonces sí podría hablarse de alguna especie de vinculación, probablemente, o si no, podríamos también hablar de que el subcomandante Marcos, pues ciertamente es la oveja negra de la familia, porque aquí ya vemos que para ocupar una subsecretaría, pues de una forma o de otra se goza del privilegio del partido en el poder ahorita, el PRI, ¿no? Entonces parece que sí hay algún vínculo. Otra cosa que es muy interesante y que también se ha puesto muchas veces a consideración es que el subcomandante Marcos nunca ha dado la cara, y eso ciertamente a mi parecer le quita credibilidad, porque hay muchísimos líderes de izquierda, muchísimos líderes de también movimientos contrarios al sistema y dan la cara, ¿no? Entonces nosotros no sabemos realmente quién es el que está hablando. Sabemos que es el subcomandante Marcos, pero no sabemos quién es, desconocemos cuáles son sus expresiones faciales y demás. Entonces es una maraña muy curiosa de misterios. ¿Por qué aparece justamente cuando el PRI retoma el poder? Aquí también viene otra cosa, porque se podría hablar efectivamente de que hay una confabulación PRI-ZLN, o también viene otra cosa que también es muy importante, y es que el movimiento se gestó durante el priismo, ¿sí?
¿Por qué? Porque había mucho cacicazgo priista en esa región. O sea, el conflicto del ejército zapatista fue realmente contra grupos priistas, grupos de paramilitares priistas armados. Es con quien surge realmente la lucha armada. Entonces, ahorita que hablamos de que el PRI retorna a Los Pinos, pues obviamente el ejército zapatista puede experimentar ese temor de que esos grupos paramilitares vuelvan a cobrar fuerza. Entonces también cabe esa posibilidad. Entonces aquí es donde yo veo el problema principal. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hasta qué punto se le puede otorgar credibilidad? ¿Hasta qué punto no? Es algo muy complejo, como decía Odiseo, en eso estoy totalmente de acuerdo con Ulises, perdón. Es un tema demasiado complejo por todo las, incluso podríamos decir contradicciones que se ven hacia el interior, por las cosas buenas, muy buenas que ha hecho, y por las cosas muy sospechosas. Entonces es un tema muy complejo. Sin embargo, también te voy a decir una cosa, yo creo que sí es importante que la gente esté organizada, y si para eso se crean los movimientos que se tengan que crear, que logren juntar mucha gente en pos de un objetivo, yo creo que eso es muy importante, y eso yo creo que sí lo ha logrado el ejército zapatista de una forma muy, muy clara, muy concreta, porque estamos hablando ya de más de 19 años prácticamente, 19 años, va para 19, que los indígenas siguen apoyando el movimiento. Entonces eso quiere decir que sí existe una identificación real y que el movimiento en efecto ha protegido y defendido sus intereses. Entonces también precisamente por esa situación de esa congruencia con respecto a la defensa de los derechos de los indígenas, también esa congruencia puede explicar la incongruencia que comentabas tú de la reprobación al partido principalmente de izquierda y Andrés Manuel López Obrador. Bueno, es que eso también puede estar justificado, fíjate, te voy a decir, yo no estoy contra Obrador, ni estoy contra el subcomandante Marcos, ni nada de eso, aclaro, yo lo hago desde un punto de vista imparcial, pero yo creo que hemos visto algunas cosas de Andrés Manuel López Obrador que no son muy congruentes con sus ideas o con lo que él pretende pues implementar. Yo creo que también se ven algunas contradicciones dentro desde que él estaba en el PRD, y ahorita con el Moreno también vemos pues que ya hay algunas prácticas de nepotismo, ¿no? Y el partido apenas va a empezar, y ya los cargos de dirección pues ya están distribuidos de una forma que tal vez no fue la más adecuada ni la más demócrata, y eso puede implicar precisamente que personas como el subcomandante Marcos en algún momento ve ese tipo de incongruencias en una persona y en efecto no caiga a lo mejor una posible trampa, porque nosotros no sabemos. Mira, nosotros tenemos que ver las cosas como son. Los gobiernos del PRD no se han alejado de las prácticas de los gobiernos del PRI ni del PAN. Eso es un hecho clarísimo, eso nadie lo está inventando ni nada. No se han alejado de esas prácticas. Eso quiere decir que en efecto el subcomandante Marcos puede ser que no vea en el PRD ni en sus candidatos una garantía de cambio. De hecho, debemos recordar que hace un tiempo estuvo gobernando, el estado de Chiapas estuvo gobernado por el PRD, y no se vieron los superbeneficios que se podían haber esperado, ¿no? Entonces, por eso mismo puede ser que venga a ser repudio hacia la izquierda más que hacia los partidos de derecha. ¿Por qué razón? Porque la derecha se muestra tan sinvergüenza como es, y la izquierda a lo mejor está ocultándonos algunas cosas. Ya hemos hablado aquí incluso en Yo Libremente Opino de una izquierda que se ha derechizado, de una izquierda muy dispuesta a negociar con los partidos de la derecha. Entonces estamos hablando de que la izquierda nos puede tender una trampa. Entonces, por eso mismo es lógico que a lo mejor haya más reprobación por parte de algunas personas, porque te están vendiendo cosas que a lo mejor no van a cumplir, porque a lo mejor realmente ellos se dicen de izquierda. ¿Por qué? Porque es el camino que ellos toman para llegar al poder. ¿Por qué? Porque los caminos de la derecha ya están tomados por otros candidatos y por otros personajes. Entonces, es una maraña increíble de situaciones, que es lo que a mí me ha llamado mucho la atención de este fenómeno del ejército zapatista, las cosas a favor y en contra. Lo que sí es un signo claro, eso sí, eso no se puede discutir. Las otras cosas que comenté sí, porque hay vaivenes ahí muy, muy curiosos, muy extraños. Lo que sí no está discusión es que en efecto este tipo de movimientos se sustentan en la inconformidad de los sectores de la población. ¿Sí? Eso es clarísimo, que hay una inconformidad en los sectores indígenas,
y que obviamente por eso se forman este tipo de movimientos. Esos son los signos que debe de observar la ciudadanía y debe observar el gobierno. ¿Por qué? Porque son indicadores claros de focos de conflicto. ¿Sí? Obviamente cuando tú tienes un grupo enorme de gente inconforme, pues ya sean indígenas, ya sean trabajadores, el sector que tú quieras, que es grande y se empieza a organizar, obviamente viene un foco de conflicto que debe ser atendido y que debe de entenderse claramente que las demandas de esas personas que se organizan en esos grupos siempre son legítimas, y es obligación del gobierno y de toda la ciudadanía apoyar ese tipo de peticiones, todas sus peticiones. ¿Por qué? Porque precisamente se organizan porque están inconformes. ¿Por qué? Porque no han podido tener la justicia social que la misma Constitución les garantiza. Entonces yo creo que el verdadero valor de este movimiento del Ejército Zapatista, e incluso que vuelva a aparecer en la esfera mediática, porque te digo, nunca se fue, siempre ha estado allí, que vuelva a aparecer, es precisamente eso, enseñarnos a los mexicanos que tenemos muchos pendientes todavía. No debemos esperar a que se formen cientos de miles de inconformes, ¿no? Tenemos que actuar antes y garantizarles a todos el bienestar. Eso es una cosa muy importante, garantizar bienestar, justicia. Y entonces sí vas a ver que estos movimientos que surgen así y que están surgiendo cada vez más, porque son muchos, hay muchos movimientos nuevos, vas a ver que ya no van a surgir. ¿Por qué? Porque lo que busca la gente es precisamente pelear por la defensa de sus derechos. Y si sus derechos se respetan como marca la ley, obviamente no tendrá necesidad de organizarse y no tendrá que haber ningún conflicto. Oye, fíjate que tú dijiste que de los puntos puede comentarse mucho, y sí, en cierta manera de lo que dijiste hay mucho que comentar, José Manuel, porque por ejemplo, tú dices que son completamente opuestos, o sea que son completamente distintos el Ejército Zapatista y por ejemplo el movimiento encabezado por Andrés Manuel. Yo creo que no, porque al final de cuentas hay un eje común. Andrés Manuel López Obrador busca, o por lo menos ha buscado llegar al poder porque quiere transformar al país por esa vía, la llegada democrática al poder, y de allí transformarlo porque simple y sencillamente, como así lo ha planteado Andrés Manuel López Obrador, este sistema actual solamente beneficia a unos cuantos, a los que él ha llamado la mafia política, y el deber del gobierno debe de ser, pues simple y sencillamente, debe ser un deber al servicio de todos los mexicanos. Y por ejemplo, en el caso del comandante Marcos, lo que se necesita para el bienestar no solo de los indígenas sino de la población en general, pero mayormente los indígenas, pues se necesita invariablemente un cambio de régimen. Y ahí yo creo que hay una coincidencia dentro de eso que tú comentaste, que es completamente, bueno, que son opuestos. Yo creo que no, hay ciertas coincidencias, y yo creo que en ese tipo de coincidencias deben de buscar entenderlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los dos, porque a mí, por ejemplo, cuando dices tú, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, la izquierda empieza a demostrar esto, ningún gobierno de izquierda ha funcionado, no, perdón. Ningún gobierno de izquierda ha sido distinto del de la derecha. Pues ahí te equivocas un poco, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue diferente. No te voy a decir que bien, mal, no lo sé, pero sí fue un gobierno distinto, fue una pauta, fue algo distinto de izquierda que tuvo lugar en el país. Debemos recordar que en ese tiempo se concesionó el centro histórico completo, Sí, pero ese fue un asunto. Sí, pero ese fue un asunto. Espérame, pero ese fue un asunto en el que no solo le competía al gobierno del Distrito Federal, también al federal. Y acuérdate que fue un asunto de los tres, del señor Slim, que fue el ganón, como siempre, y lo he criticado, pero también fue cosa del gobierno federal, porque fue un acuerdo también en el que estuvo Fox, Slim y Obrador. Ese no es un solamente asunto que tenga que ver con el Distrito Federal, pero quitando ese detalle que tiene que ver el gobierno federal, quitando ese detalle, el resto del gobierno del Distrito Federal fue distinto, en términos sociales y de lo que quieras. Es el único gobierno que sin necesidad de endeudarse, pudo llevar a cabo los programas sociales. Eso no cualquiera lo hace. Es más, en este presupuesto de egresos que se había planteado de no deuda, resulta ser que el gobierno del Distrito Federal se negoció un endeudamiento de 5,000 millones. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo en lo que me estás comentando, sí. Pero yo te voy a decir por qué digo que son opuestos. Sí. Porque la lucha es diferente. Sí, eso sí. O sea, mira, hay un eje común, como tú dices, que puede ser el bienestar de un sector. En el caso de la izquierda mexicana, busca el bienestar de supuestamente de todo el país.
Ajá. Y en el caso del Ejército Zapatista busca el bienestar principalmente de los grupos indígenas. Pero te voy a decir por qué son diferentes, aunque haya en algún momento algunos puntos en común. Porque la izquierda, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, ha luchado principalmente por la presidencia de la República. Eso lo sabemos y no lo podemos negar. Ahora, que si es necesario que llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia o no, eso no está a debate ahorita. Lo que es un hecho es que esos movimientos han sido orientados a obtener ese puesto político que es la presidencia de la República. La lucha del Ejército Zapatista nunca ha sido por la presidencia de la República, ni siquiera por el gobierno de Chiapas. Ese movimiento lo que busca es la autonomía de los pueblos indígenas y el respeto a sus usos y costumbres. Sí, eso son objetivos totalmente diferentes. Y están mal, ¿eh? Pues, qué bueno que lo dices. Pero de todos modos, nada más, también si quieren eso, los zapatistas también deberían ver que el único que en su proyecto de nación durante toda la campaña, que quizá lo soslayaron y muchos no escucharon, ellos quieren que se apliquen los acuerdos de San Andrés, que se respeten y se tomen en cuenta. El único que dijo eso en la campaña de su proyecto fue Andrés Manuel. Entonces, no es que sean opuestos, tienen muchas coincidencias, son caminos diferentes, pero entonces también deberían, en mi opinión, converger en eso. O sea, y sí creo que hay puntos donde pueden hacerlo, aunque sean diferentes vías, y nos guste o no, quien esté en la presidencia sí tiene algo que ver, porque vivimos en un sistema presidencialista, vivimos en un sistema de elecciones, y como sea el que esté Peña Nieto, Calderón o hubiera estado AMLO, sí hace diferencia, la verdad sí. Exacto. No, y por ejemplo, otro asunto, José Manuel, que también dijiste, que también hay que ponerlo bien, hay que poner el dedo en la llaga. Tú mismo dijiste algo muy importante. A final de cuentas, los medios de comunicación, ahora sí que aparecen y desaparecen a quien sea. Haciendo referencia a que, como tú dices, nunca ha desaparecido. Yo también lo dije, o sea, nunca ha desaparecido. Da un resurgir similar, o sea, así de grande y así de notorio, se da esta vez ahora que regresa el PRI a Los Pinos. Pero a lo que yo me refiero, José Manuel, es que ve qué interesante punto dijiste. O sea, a final de cuentas, es cosa del poder mediático. Los medios, a final de cuentas, o lo aparecen o lo desaparecen. Entonces, aquí inmediatamente cabe la pregunta, porque es pregunta, como bien decía también Ulises hace rato. Son cosas que, pues, en sí no se puede probar, pero son críticas que han surgido, y es de lo que estamos analizando, ¿no? No son cosas que podemos probar, son críticas que estamos haciendo, porque yo libremente opino, a final de cuentas. Pero, por ejemplo, aquí la pregunta inmediata es, entonces, ¿en qué es en lo que conviene, José Manuel? O sea, ¿en qué conviene hacer ver, por ejemplo, bien a Peña Nieto? Por lo cual ahora los medios, ahora sí que le dan la importancia, por ejemplo, a las acciones que ha venido tomando y los comunicados del Ejército Zapatista. Bueno, mira, por eso yo comenté que hay muchos misterios en torno a todo esto. Ajá. O sea, porque nosotros vemos precisamente que la televisión dejó de cubrir 20 años prácticamente todo el movimiento y lo vuelve a retomar ahorita. Sabemos que el complot permanente entre televisión y gobierno lo conocemos, por eso te digo que yo no niego que hay muchas cosas que generan muchas suspicacias en este tema. O sea, sí hay puntos buenos y hay puntos malos y hay puntos que generan mucha sospecha. Como te digo, no conocemos la cara del subcomandante Marcos, ¿no? Sabemos que su hermana, se presume que su hermana ocupa una subsecretaría en Gobernación. Entonces, sí hay cosas que son sospechosas. Yo no lo niego, hay cosas sospechosas. Yo no metería las manos al fuego por nadie, ¿eh? Eso es una cosa, yo lo hago desde el punto de vista precisamente tratando de observar todo lo que está alrededor, porque sí, es en efecto, nosotros no sabemos realmente quién es, nosotros no sabemos si hay una participación del gobierno, es más, nosotros no sabemos cuántos Marcos ha habido. ¿Por qué? Porque ya ves que en algún momento se dijo que ya se había muerto, ¿no? Y de momento aparece otro, y como todos van enmascarados, pues pueden ser distintas personas que están siendo utilizadas por el gobierno y que asumen esa personalidad, como el caso de los luchadores, ¿no? Que tú ves de momento un luchador que lo interpretan varias personas, ¿no? Y como llevan la misma máscara, pues mantienen el nombre de ese luchador. Entonces, puede ser lo mismo, claro. Sí, o sea, por eso te digo, puede ser que esto sea una trampa, que esto sea legítimo, o sea, no lo sabemos. Esa es la más grande desgracia que está viviendo el pueblo de México ahorita, que no sabemos cuando las cosas son verdad o cuando las cosas son mentira. Bueno, pero de alguna forma sí podemos tener puntos críticos, porque lo importante es precisamente tener un punto de vista de alerta acerca de lo que está sucediendo. Otra cosa aquí muy importante,
Es cierto lo que dices, José Manuel, porque es un discurso de la izquierda no partidista, porque sí hablamos de que hay un gran espectro de discursos que se califican de izquierda de diferentes niveles, esferas, matices, connotaciones, como lo queramos ver. Y hay una izquierda que es plenamente partidista, que es la que incitó al voto nulo sistemáticamente durante las elecciones y el proceso electoral pasado. Ahora bien, en lo que coincide esta izquierda con el ejército zapatista, que incluso reconoce y respalda esta posición zapatista, es que en efecto no hay que recargar las tintas sobre la izquierda partidista, porque es la que está actuando a través de una serie de contradicciones morales y éticas incluso, y que cae en una digamos en una honestidad en entredicho de manera mucho más acuciosa que el PRI y el PAN, por ejemplo, que son partidos de los cuales ya no se puede esperar nada. Entonces, bajo esta perspectiva, bajo este prisma de que hay que obviar a los de la derecha, porque ya sabemos quiénes son, porque no tiene caso hablar de ellos, ya ni siquiera tendría caso hablar de ellos, sino hay que estar duro y dale sobre lo que es de quien podríamos esperar algo. Sobre ellos, que tienen un discurso aparentemente alternativo y aparentemente disidente y aparentemente de verdadera oposición, ¿sí? Y que en realidad recorren las mismas prácticas, es sobre ellos sobre los que hay que recargar las tintas y sobre ellos los que hay que hacer las críticas más profundas y más recurrentes. Y yo pienso que eso es una muy mala estrategia, porque hay un resto de la opinión pública, hay un voto flotante, hay un electorado indiferente que de alguna manera, o también algún electorado preparado o más reflexivo, pero que está atento a lo que sucede. Y sobre este tipo de electorado, sobre este tipo de población, sobre este tipo de sujetos, precisamente el efecto que provoca esta crítica recurrente e incisiva de la izquierda no partidista sobre la izquierda partidista, a ojos de los demás, no sirve más que para ratificar lo que la derecha dice de la izquierda partidista. La derecha dice que la izquierda partidista es hipócrita, que es contradictoria, que es fundamentalmente deshonesta, que por un lado tienen un discurso pero recurren a prácticas parecidas, y la izquierda termina ratificando lo mismo, y la gente que está en medio, ¿sí?, termina también pues por hacer exactamente lo contrario. Es decir, a la hora que llegan las elecciones se ponen a decir que el voto nulo es la posición más honesta, más ciudadana y políticamente más efectiva que puede haber, y que el terreno electoral prácticamente ya está contaminado, que es inútil actuar sobre él, y por eso tenemos igual también los gobernantes, los 2 o 3 últimos gobernantes que hemos tenido en este país. Entonces, muy mala estrategia por parte tanto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en ese aspecto, como de toda la izquierda apartista que lo apoya, ¿sí? Porque de alguna manera está haciéndole en parte el trabajo sucio a la derecha. Entonces hay que recalcar eso, ¿no? Y por otro lado, pues para terminar ya mi intervención en este tema, queda abierta una cuestión quizá para otros programas, ¿no? Pero ¿hasta dónde está Marcos y hasta dónde el resto del movimiento? Es decir, en realidad Marcos representa al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en un 100%, o ya hay ciertas facciones hacia el interior, hay desacuerdos, porque según esto él tiene superiores. Es una organización un tanto más horizontal, y que precisamente de la cual él no siempre ha dicho que es un simple portavoz. Se está de acuerdo con él, ¿quién lo pone ahí? Digo, de primera mano sé que también se le ha visto pues con gente que no precisamente agrega mucho decoro a la imagen del movimiento, ¿no? O sea, gente que sistémica, gente incluso de muy dudosa reputación política en cuanto a sus vínculos, y se le ha visto con este señor. Entonces hay que ver hasta dónde está Marcos, hasta dónde el resto del movimiento, si hay una disidencia o si hay una confrontación o algún debate con respecto a su liderazgo mediático, porque pues ese es el liderazgo que supuestamente tiene, y de alguna manera cómo, por qué o bajo qué estrategia o bajo qué condiciones los supuestos superiores lo han dejado ahí y sigue permaneciendo, a pesar de que al resto ya de la disidencia de la izquierda, de todas las matices, ¿no? O gran parte de la izquierda en el resto del país, pues le está provocando una imagen de duda y de contradicción
hacia lo que es ya la legitimidad de este movimiento, este voto. ¿Sabes qué? Ya nomás, para terminar ahorita este tema, yo nomás planteo también a lo que dijo José Manuel, está lleno de misterios este asunto, sí, efectivamente, pero hay que ver cosas que también se están dando junto con pegado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora vemos que prácticamente fue nulo, se nulificaron todos los demás movimientos. A raíz de que surge esto, como dice José Manuel, yo no quiero pensar en un momento dado, porque no tengo ni bases para poderlo plantear de esa manera, de que el ejército zapatista surgió para eso. No lo sé. Pero lo que sí sé es que a raíz del surgimiento zapatista, todos los demás movimientos quedaron aislados, como si casi como decir, lo mismo ahora que regresa el PRI a Los Pinos, porque tampoco el PRI se fue, Si bien es cierto, como ustedes dicen, saben que el ejército zapatista pues no ha dejado de luchar nunca, sino simplemente no tuvo la relevancia mediática que ahora se dio. Está bien, estoy de acuerdo con ustedes, pero de la misma forma el PRI nunca se fue, Se dedicaron juntitos a gobernar el PRI y el PAN como lo venían haciendo desde el Salinato, y más atrás, por cierto. Pero o sea, nunca se fue. Y como que ahora viene otra vez de nuevo, ¿no? Lo que en un momento dado fue una oposición al salinismo, concretamente, o bueno, a lo que había dejado el salinismo, ahora como que vuelve a surgir y a ponerse en un plano tal, ¿sí? Se pone ahora en un plano tal, casi como de que, pues ahora sí que también la que cuenta es la oposición que ha tenido el PRI, y no la que surgió después del PRI. O sea, quién sabe cómo está el asunto, pero lo que sí es una realidad es que este resurgir también ha ayudado en eso. Entonces, pues ya habrá que ver. Yo creo que el tiempo nos va a ir dando y nos va a ir mostrando la verdad de todo esto. Si bien es cierto, es que como bien dice José Manuel, y también hay que dejarlo bien en claro, yo creo que sí no es para que uno meta las manos, porque ha habido fallas garrafales, ha habido fallas garrafales también en Andrés Manuel, eso es muy cierto, sobre todo ahora que también dio a conocer, nada más lo comento entre paréntesis, dio a conocer las 10 razones, ¿no? Para afiliarse a Morena, y que en una de esas razones en la que habla del nepotismo, en la que habla de los cacicazgos, en la que habla de no sé cuánta cosa, pues como que eso choca un poco con lo ocurrido para la elección de dirigencias. Entonces ahí está el asunto, pero también hemos de recordar algo que le quiero decir también a José Manuel, que es importante, ¿no? Las críticas del comandante Marcos hacia Andrés Manuel López Obrador se dieron antes de que sucediera este tipo de situación de los liderazgos de Morena, o sea, se dieron todavía antes. Y aquí es donde llama mucho la atención. Pero bien, en lo que sí concluimos es que todo esto es misterio y que va a irse revelando con el tiempo, y que ante todo debemos de tener en cuenta que, bueno, pues se debe de celebrar en un momento dado, pues que haya una oposición a lo que está, pero creo yo y sostengo que es importante entender. Yo creo que lo deben de entender todos los movimientos sociales, incluido el ejército zapatista, que no se va a lograr mucho el irse por un lado sin un objetivo claro. El objetivo claro es que la gente debe organizarse y dejar de votar por los partidos de siempre, porque de entrada es lo que debe de hacer. Yo creo que la idea del comandante Marcos pues puede generar, como ha sucedido, porque si bien es cierto, cumple 19 años, como bien te decía también José Manuel y Marta, pues sí cumple muchos años, pero al mismo tiempo, ¿qué tanto avance ha habido con respecto a la situación de los indígenas? O sea, realmente dijera uno, ¿sabes qué? Mira, conforme también ha ido pasando el tiempo, fíjate que la pobreza, marginación y el hambre sí se redujeron considerablemente, ¿no? Yo eso no lo veo tampoco. Entonces, pues podrán cumplirse 20, 40 años de lucha zapatista, pero si eso no se concreta en un bienestar para los pueblos indígenas, pues realmente no va a tener mucho caso que duren gran cosa. Yo creo que más que duración debe de haber efectividad, y esa solamente creo que es la sociedad la que la puede hacer en su conjunto, con conciencia, con organización y con información. Es lo que yo comento y concluyo yo de este tema, a menos que quieran concluir algo más rapidito, porque vamos al siguiente. Bueno, pues yo ya lo que comenté ya lo había, nada más reitero que en efecto, como lo dije desde el principio, hay muchas cosas sospechosas. Yo por eso aclaro que no me estoy yo poniendo como partidario de uno, en este caso de Marcos, y por acá de Obrador. No, este tema lo estoy tocando desde el punto de vista totalmente neutral.
¿sí? No me estoy poniendo a favor de nadie, ni siquiera estoy externando propiamente cuáles son mis ideas políticas, estoy hablando nada más del entorno que yo estoy viendo con respecto a esto. Sí lo digo, ¿por qué? Porque luego de momento se puede malinterpretar y pueden decir que uno se inclina para un lado o para otro. No, ese no es el caso, ¿eh? No, de hecho ha sido la idea en la que nos hemos conducido todos, o sea, porque yo también, déjame te digo que para este tema, yo aquí simple y sencillamente de lo que yo me acuerdo que ha ido sucediendo, es lo que he puesto yo en la mesa. Por ejemplo, esa idea de que cuando llegó a la Cámara de Diputados, no le dio la debida relevancia al hambre. Oye, perdón, o sea, yo voy de acuerdo en que, por ejemplo, lucha por la autonomía, como tú dijiste, ¿no? Por la autonomía de los pueblos indígenas y los derechos, sí, pero yo creo que es prioritario ahorita solucionar el problema del hambre. Y ha sido prioritario también desde hace mucho tiempo que tiene el Ejército Zapatista. Entonces también me llama mucho la atención eso, y es como lo hemos tocado desde mi punto de vista. Creo que todos lo hemos tocado así. Aquí no se trata, cuando tocamos temas así, no se trata de ir por el lado de Obrador o por el lado del Ejército Zapatista. No, señores, simplemente damos una opinión, un análisis ciudadano a como podemos, de manera imparcial, porque en este asunto es difícil, además, por lo menos de mi parte, por lo que yo planteé desde hace buen rato, ¿no? A final de cuentas, yo creo que no son tan opuestos. Hay cosas que tienen en común que son importantes y que deberían de tener en común todos los movimientos sociales, y que hay que afinar en eso, ¿no? Bueno, pues vamos al siguiente tema, porque otro tema, bueno, rápido, sí, adelante. Lo que acabas de decir es muy cierto. El hambre, antes que nada, para que la gente pueda luchar, pensar, criticar, oponerse, resistir, pues primero tiene que estar bien comido. Y pues yo creo que, como dices tú, no es AMLO, no es el EZL, sino resolver los problemas tan urgentes y de una gran parte de la población, pero como dije, de los indígenas. Los tarahumaras son indígenas y viven en una hambruna terrible, una desnutrición crónica, niños muertos, desnutridos, que se ocultan y que no se saben y que siguen. Y se hizo mucha laraca por una noticia hace unos cuantos meses, ahorita se olvida, y siguen muriendo por desnutrición. Y yo creo que eso es lo primero que se debe tomar en cuenta. Se debe atender, exactamente. Bueno, ¿algo más para...? Bueno. Ok, vamos al siguiente tema. Ya asumo aquí que el que cae otorga, así que ahí lo dejamos. Y vamos al siguiente tema rapidito, porque bueno, es importante tocarlo. Desde meses atrás de la jornada electoral, si no es que desde años, ya se venía planteando la idea de que un nuevo PRI, y todo resultó un atole con el dedo. Más que nuevo, demostró lo que realmente son, la manera en la que llegan en la que hacen lo que se tenga que hacer, valiendo gorro lo que se pisotea y lo que se haga con tal de llegar al poder. El poder por el poder ya quedó de sobra demostrado. También dentro de esa situación, Enrique Peña Nieto pues planteó, ¿no?, un gobierno de cambio, planteó otra vez de nuevo cambio, y bueno, pues no, vale la pena resaltar dos cosas, ¿no? El reciente gasolinazo, que por cierto estuvo muy subidito, y bueno, pues ya van 2 gasolinazos más, o sea que esa idea de que los ciudadanos paguen más, pues ahí va en el mismo tenor. ¿Cuál cambio? Nada. Pero otro asunto muy importante en el que vale la pena que se habló de cambiar, pues fue en el asunto de la estrategia contra el crimen organizado que había iniciado Calderón. Si bien planteó Enrique Peña Nieto que le iba a cambiar, pues ahora todo ha quedado en que pues hay que esperar y que siga mientras todo igual, y que siga el ejército en las calles, en lo que se aplican nuevas políticas, ¿no? Palabras más, palabras menos. El hecho es que siguen las ejecuciones a Dios dar, sigue demostrando el músculo que supuestamente, según los spots, cuando estaba Calderón se había debilitado como nunca antes, pero que hoy en día empieza a demostrar el músculo, y de la manera más cruel, ¿no? Vemos ejecuciones por todos lados en diversas partes del país. Las noticias incluso de medios serios, pues llegan a ser esas precisamente noticias que tienen que ver con ejecuciones, con narcomantas, ahora sí que narcobloqueos, todo lo que supuestamente no se puede esperar de un crimen organizado que se había debilitado como nunca antes, y es lo que está sucediendo. Vemos cómo simple y sencillamente era de llamar la atención que no hubiera, por ejemplo,
una respuesta, por ejemplo, de Washington a los planteamientos de Enrique Peña Nieto de que iba a cambiar la estrategia contra el crimen organizado, ¿no? Y ahora vemos, aunque sea por lo mientras, que a final de cuentas sigue todo igual. Así como a final de cuentas en el presupuesto de una u otra manera pues siguen las prerrogativas y siguen los grandes sueldazos para la alta política, de la misma forma vemos que los gasolinazos siguen aplicando, que los ciudadanos son los que tienen que pagar más y que con respecto a la estrategia pues sigue lo mismo y siguen los resultados tan atroces como son las ejecuciones. Así que yo quiero poner este tema en la mesa rapidito porque sí me parece también importante escuchar la voz de nuestros analistas al respecto, porque bueno, pues quién sabe cuánto vaya a ser ese por lo mientras que había dicho Enrique Peña Nieto, pero eso sí, día con día, semana tras semana, pues se está viendo el músculo de lo que supuestamente se había debilitado como nunca antes. A ver, vamos con el buen Ulises. Pues mira, Bote, hemos estado presenciando desde el cambio de poder, entre comillas, que básicamente se ha tratado de hacer una reconstrucción de imagen que ha ido por dos vertientes principales. Una, opino yo, hay muchas más, pero creo que estos han sido los ejes ante los cuales se ha tratado de controlar la imagen del PRI, del partido en el poder y de su candidato triunfante, entre comillas, ¿no? Estos dos ejes son, por un lado, deshacerse de la imagen del PRI anacrónico, tradicional, supuestamente superado hacia el interior del mismo partido, renovado y fresco en sus ideas, ¿no? De ver cómo este PRI nuevo se impone ante el PRI conocido por la población mexicana desde hace muchísimo tiempo y ante el cual se tiene al mismo tiempo una desconfianza heredada que paradójicamente lleva a mucha gente a votar por él, como algún día vimos, ¿no? Se trata de decir que ya no es lo mismo, que ya ha operado un cambio radical en sus filas, en sus quehaceres, en sus actitudes políticas y en sus actitudes institucionales, ¿no? Y por otro lado está el eje también de que hay un auténtico cambio en cuanto a lo que es el ejercicio del gobierno, es decir, deslindarse supuestamente de las políticas para dar la impresión de que sí hay, como he estado diciendo casi todos los programas, una pluralidad democrática en la cual el pueblo y la sociedad mexicana son a todos sus niveles, es la que sale beneficiada precisamente de que tengamos varias opciones distintas de lo que es el hacer político y económico, y que de esas opciones pues llegan por una racionalidad democrática, se quedan y se les entrega de plenamente toda la confianza, y, entre comillas, y también toda el ejercicio del poder, porque son los que se eligieron, ¿no? Entonces, en estas dos vertientes de lo que ha sido este control de imagen, encontramos pues que en la segunda, ¿no? Ha habido sistemáticamente pues una serie de ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podríamos llamar? Una serie de, lo que yo digo, son simulaciones. Hay lo que es una continuidad entre estos dos gobiernos, y esa continuidad es la agenda de las reformas estructurales. Y estas reformas estructurales pues, son de alguna manera ordenadas o impuestas del sistema económico y financiero internacional. Y esta continuidad ha tratado de encubrirse a ojos del público, a ojos de la opinión pública, a través de una serie de acciones más bien discursivas o omisiones también más bien discursivas de Peña Nieto, que pretenden dar la impresión de que en realidad hay un cambio de gobierno como tal en cuanto a los gobiernos panistas anteriores. Primero, supuestamente, como ya lo comentábamos la vez pasada, se pone a Chaufet como secretario de Educación Pública, pretendiendo que ahora sí este gobierno se va a enfrentar supuestamente a este leviatán horrible que es el Bester Gordillo, ¿no? Luego se integran a los propósitos de Peña Nieto, ¿no? A este documento que se hizo cerca de sus 90 y tantas, si mal no me acuerdo que eran iniciativas, ¿no? Varias propuestas que tienen que ver con López Obrador, como la pensión universal
a adultos mayores, un plan de austeridad, que pues en boca del PRI eso más bien se espera austeridad para nosotros y no tanto por el poder, pero bueno, ahí está el plan de austeridad. También pues se incluye, y esto es de lo que vamos a, de lo que se está hablando hoy aquí, dentro de este programa de supuesto deslinde discursivo de los gobiernos panistas, pues el callarse acerca de lo que es la guerra. Entonces mucha gente se quedó con la impresión, me llamó mucho la atención, porque mucha gente sí se quedó con la impresión de que estaba habiendo un verdadero cambio en cuanto a la política en la guerra contra el narco. Se creyó que la guerra ya se está acabando, que sí hay una verdadera voluntad de cambio, de frenar las muertes, de frenar la fábrica de muerte que heredamos de Felipe Calderón, simplemente porque se habló de educación mucho en la transición y no se habló de la guerra, no se habló de lo militar, no se habló de esta, ¿cómo se llama? Este tono mesiánico, esquizofrénico que tenía Felipe Calderón acerca de su cruzada, ¿no? Y con la cual todos los días trataba de justificar y despreciaba a la opinión pública, despreciaba a los familiares de los muertos y los desaparecidos de todos lados, de todos los bandos, a este auténtico baño de sangre que se armó en su gobierno. Y diario despreciaba y decía que su política era la correcta y tenía un discurso mesiánico, pastoral y militar. Simplemente porque este señor, que a todas luces ha demostrado ser un analfabeta funcional, llega y por órdenes no habla de eso, se piensa que porque no se habla de ello, o ya no existe, ¿no? Bueno, creo que sí es exagerado, ¿no? Pero realmente en el imaginario, por una operación psicológica, sí se llega a suprimir la existencia de algo, aunque se tenga evidencia física de la continuidad de ello. Y por otro lado también, de que hay una auténtica voluntad, simplemente porque no se habla de ello es porque no le va a dar la prioridad, porque en realidad, sí, si no le da la prioridad en el discurso, es que tiene la intención de ir en descenso y de ir atenuando la violencia en México, lo cual no es cierto. Es decir, las cifras, sí, son bastante evidentes en este caso, ¿no? Simplemente nos encontramos con 982 ejecutados en el primer mes de este sexenio, ¿no? Muchas de estas ejecuciones han sido en el norte del país, en donde han sido los núcleos y los focos de violencia, o de los núcleos y focos de violencia más crueles y más incontrolables que ha habido a nivel nacional. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estos ejecutados? ¿Qué sucede con los constantes enfrentamientos entre los caballeros templarios que se siguen dando en las fronteras entre Guerrero, Jalisco, Oaxaca, en Michoacán? Es decir, hay una continuidad de la misma operación. Dice Peña Nieto que va a utilizar nuevas estrategias. Su nueva estrategia fue darle o regresarle el poder a la Secretaría de Gobernación, desaparecer el control un poco más light, pero también de preferencia presidencial y del Ejecutivo que representaba la Secretaría de Seguridad Pública, y vuelve a su mismo estilo creando la Supersecretaría de Gobernación, desde la cual se va a tener un control de policíaco, pero no solamente de delincuencial, sino también político, seguramente, aunque digan que no, sí, también político y también social, ¿no? Entonces, esta operación que acaba de realizar, más bien parece tener otro matiz, y por lo menos, bueno, se puede arguir o pueden arguir que es mucho pedir que en el primer mes se acabe con algo que ya viene desde hace 6 años o desde hace por lo menos 4 años con una continuidad. Pero en realidad esto requiere acciones de un gobierno que pretende un verdadero cambio, acciones concretas y acciones que deben de aplicarse desde las primeras instancias temporales de su gobierno. Y eso no se ha visto, porque en realidad, ¿sí?, no existe tal deslinde, o sea, esto es solamente discursivo, no existe una quiebre o una ruptura en cuanto a la continuidad de los gobiernos panistas, y menos lo está haciendo con esta guerra, que sigue prácticamente dándose como tal sin que el ejército salga de las calles, con un refuerzo que también alguna vez mencionó Peña Nieto, que va a desaparecer, pero que mientras tenga que estar, dice, va a seguir estando. Pero entonces, ¿cuándo o quién dice en qué momento se va a necesitar que el ejército abandone las calles? Entonces, esto es porque la continuidad se encuentra y es puro control de imagen y puras omisiones discursivas que quieren convencer a la opinión pública de que estamos ante un cambio político inexistente.
Eso es lo que me llamó la atención, pues, mucho de lo que comentaste, ¿no? Un cambio político inexistente. Y luego dijiste algo interesante, continuidad de lo que estaba con los gobiernos panistas. Pues sí, la continuidad básicamente, pues de lo que estaba con el priismo, a final de cuentas sigue siendo la misma continuidad, no hay más. Y eso es lo que está representando el PRI ahora. Y bueno, pues también se nota en esto de que, pues con una manera y bajo un discurso de que por mientras, pues quién sabe cuánto dure ese por mientras, el caso es que pues el cambio sigue, el dichoso disque cambio pregonado o planteado, pues sigue sin verse. Adelante, José Manuel. Sí, mira, lo que pasa es que tenemos que ver aquí una cuestión muy importante. Como dice Odiseo, que existe esa agenda para imponer las reformas estructurales, y no existe nada más esa agenda para ese fin de las reformas estructurales en todos los países, sino que también hay una agenda de lucha según contra el narcotráfico, que realmente siempre ha sido muy oscuro realmente de qué forma están combatiendo el narcotráfico. Es una política que viene desde hace ya más de 30 años que se empezó a implementar, obviamente dictada por Washington, y que obviamente ahorita se ha recrudecido y se nota más. Ahorita, ¿por qué es que se nota más esta guerra contra el narcotráfico? Porque los medios alternativos de información ya son más accesibles, entonces ya es más difícil callar lo que está sucediendo. Este es un problema muy añejo. También es cierto, sí, es innegable, que aquí en el caso específico de México, que la lucha contra el narcotráfico empezó desde los tiempos de Zedillo, pero se recrudeció de una forma terrible con Felipe Calderón. Eso es un hecho innegable. Se recrudeció, se llegó al grado de ser alarmante, de ser una cosa terrible, increíble, para hablar de ser básicamente compatriotas los criminales y el ejército y la población, ¿no? Es una guerra civil. Entonces, eso no hace más que demostrar que ya de alguna forma pues ya pidieron que se acelere un poquito algún proceso. Y eso obviamente se tiene que cumplir. Por eso ahorita es evidente, es lógico que Enrique Peña Nieto no va a cambiar la estrategia. Estaban comentando lo de la famosa Gendarmería Nacional, que no sé si entró en operación o que está a punto de entrar en operación, que está formada por militares. Lo único que hicieron fue cambiarles el uniforme, pero van a llevar el mismo armamento. Entonces no hay un cambio, a pesar de que en algún momento digan, ¿sabes qué? Ya se salió el ejército, pero ahora está la Gendarmería Nacional. O sea, se tiene que cumplir con un compromiso que sin duda firmó algún representante mexicano con Washington, y que básicamente persigue despojar a la gente de sus territorios de origen. Porque mira, se entiende mucho que la guerra es contra el narcotráfico y todo eso, pero el objetivo real no es proteger la salud de las personas. Eso es una cosa de lo más falso. No les importa si estás sano o estás enfermo. Al contrario, a la gente, a los políticos que tenemos ahorita, tanto en México como en todos los países del mundo, pues si estás enfermo y te mueres, mejor, porque lo que ellos quieren son tus bienes, parte de tus bienes aquí lo quieren para ellos. Entonces, no se está peleando realmente por salvaguardar tu salud. Lo que está sucediendo es que ahorita ya vienen una serie de cobros por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de cantidades que se prestaron a México y a muchos países desde hace mucho tiempo. Entonces lo que hay que hacer es ahora hay que pagar, ¿no? ¿Y cuál es la forma de pagar? Pues básicamente con bienes y recursos naturales de los pueblos. Entonces, esta dichosa guerra contra el narcotráfico no persigue propiamente acabar con el narcotráfico, porque incluso el consumo ha aumentado, y eso ya es sabido, ¿no? Ya se ha publicado muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es uno de los puntos que no se toca, y que es el de los desplazados por la guerra contra el crimen organizado. ¿Sí? Estamos hablando de pueblos enteros, comunidades enteras que han abandonado sus lugares de origen. Precisamente, ¿por qué? Porque está el crimen organizado, porque hay balaceras a cada rato, porque hay muertos, y obviamente les crean ese entorno infernal para que se vayan de allí. Y después te das cuenta que esos territorios a lo mejor se concesionan para extracción minera, o se concesionan para manto acuífero y demás cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo realmente, y lo que pasa es que nosotros nada más vemos la cima del iceberg y seguimos cometiendo el terrible error de creer en lo que nos dicen los medios y en lo que nos dicen los políticos. Los políticos van a argumentar ciertamente que la lucha contra el narcotráfico la están haciendo por tu bien,
pero habrá que preguntarle a todas las personas que ya han salido de sus lugares de origen si les hicieron realmente algún bien, y te vas a dar cuenta de que no. Entonces, lo que se viene, esto es muy importante, y por lo que esta guerra contra el narcotráfico no se va a acabar y no se va a parar, es porque viene la entrega de muchísimos recursos como pago de los créditos y préstamos que se hicieron hace muchos años, ¿sí?, al extranjero, al Fondo Monetario Internacional. Pues ahora se les va a tener que pagar con recursos naturales, con zonas petroleras, con todo eso. Entonces es necesario que siga habiendo desplazados, y la forma de desplazar a la gente es mediante el terror, y la forma más cómoda de generar terror, y además pues incluso, como dicen, ¿no?, de proteger ciertos cárteles y de, pues no sé, o ciertas amistades, ¿verdad? Pues es obviamente una guerra de estas características, que ya ves que se ha publicado en varios medios, que pues protegen a un cártel, ¿no?, mientras están dando en la torre a otros. Entonces estamos hablando de algún grupo delincuencial que está utilizando cierto poder en el gobierno para proteger sus mercados, ¿no? Y aparte de eso, se mata al pájaro de un tiro de los desplazados y de ese despojo de las tierras, de una forma en la que la gente sale ya voluntariamente, difícilmente se quieren quedar en un campo de batalla. Entonces yo veo muy difícil que esto cambie. Yo creo que fue un error si alguien le creyó a Enrique Peña Nieto que iba a cambiar la política con respecto a la guerra contra el narcotráfico. Cometió un grave error, porque no va a ser así. No hay una diferencia sustancial entre el panismo de Calderón y lo que se avecina con el prismo de Enrique Peña Nieto. No la hay, sino se prevé una continuidad en todos los aspectos, en todos los sentidos. Entonces lo más probable es que esto continúe, y que obviamente los medios de comunicación van a hacer su labor. ¿Cuál va a ser su labor? Pues simplemente no presentarte esas noticias para que tú creas que en efecto ya no hay una guerra, o que ya no hay tanta matanza, ¿no? Y sin embargo, también cuando requieran nuevamente promover el terror en la población, pues vuelven a salir esas notas. O sea, la televisión, los medios vendidos, pues obviamente lo que van a hacer va a ser manejar ese tipo de información alarmista, y que a todos nos da temor, obviamente, a su conveniencia, ¿no? Entonces, cuando quieran que la imagen del presidente pues quede muy limpia, y que sí no hay tanta matazón, pues obviamente no te esperes ver ni en los periódicos, ni en la televisión, ni en el radio, no te esperes enterarte de las ejecuciones, ¿no? Se ocultó demasiado, hasta que ya por ahí alguien filtró una cifra cercana a las 1,000 personas en un mes, pero se está ocultando mucho y se va a seguir ocultando. Y como la mayoría de la gente no accede a internet y no se informa por estos medios, sino que se pone a ver la televisión, se pone a ver a Pablo Rojas, a Joaquín López Dóriga, y les otorgan toda la credibilidad, pues obviamente la estrategia va a seguir funcionando. Y eso es lo que al final de cuentas le interesa a los políticos. Sí, y ahí es donde yo parto, ¿no? Lo que utilizan es precisamente que la gente no sabe ver televisión, como tú bien dijiste, le sigue creyendo a aquellos mismos, ¿no? A grado tal de que por años esos merolicos televisivos pues han planteado y han estado difundiendo la idea de que lo que se ha hecho, o de una de otra manera lo que se ha venido dando, los gobiernos que se han venido dando, pues han tomado las decisiones correctas, y el resultado es que para la población han sido más que incorrectas. Y ahora un detalle nada más antes de pasar ahorita con Marta, nada más de volada comento de lo que dijiste tú, José Manuel. Si alguien le creyó, perdón, quítale los 5 millones de votos comprado y una que otra cosita, que denunció Obrador, y una que otra cosa, y fueron millones que por desgracia sí le creyeron al PRI, eso de que es nuevo, y sí le creyeron a Peña Nieto, Hay muchos millones, por desgracia, eso también es una realidad. Adelante, Marta. A mí lo que me llama la atención, creo que lo había comentado en otro programa, es que no solo los periodistas, locutores, o los medios de comunicación ya conocidos que se la pasan silenciando la realidad, tergiversándola, sino los que sabemos, ¿no? Televisa, TV Azteca, analistas de periódicos que ya se tienen bien identificados, sino que ya no solo ellos, sino también los supuestos analistas críticos, intelectuales, que supuestamente tienen otra visión, no solo le han dado el beneficio de la duda, sino que incluso alaban, dan loas al gran comienzo de Peña Nieto, ese pacto por México, sus 13 compromisos. Y no son jovencitos que no hayan vivido lo que sucedió con el PRI durante 70 años, que no estén acostumbrados a este tipo de
de actitudes, de maquillaje, de escenarios bien armados. No, son personas que lo vivieron, que estuvieron ahí. Entonces, es impresionante por qué esa amnesia tan extraña, por qué, ya digo, ni siquiera solo el beneficio de la duda, sino que creen a esos discursos, creen sin ninguna prueba, con toda la evidencia en contra, desde toda la campaña como fue, desde el papel de Peña Nieto como gobernador en el Estado de México, sus resultados patéticos, su autoritarismo en Atenco, o sea, desde ahí no solo es lo que ha hecho el PRI, lo que hacía, sino la misma actuación de Peña Nieto. No es ningún nuevo PRI, ya lo demostró durante su periodo como gobernador. Después, como digo, la campaña, todas las sociedades que por más que diga el IFE, el TRIFE lo hayan legitimado, no es posible que puedan negar todo lo que pasó, las pruebas que se presentaron, las contradicciones en las que caían. No lo entiendo. Y después, todavía el equipo de transición, ya una vez tomada, ya legitimado como por esos órganos electorales, el equipo de transición lo mandó a estudiar al Centro Fox, por favor. O sea, ¿de qué se trata esto? Y luego ya lo que pasó el 1 de diciembre, mientras daba sus 13 compromisos, su discurso que dicen que no mentiroso, que estaba nada de retórica, que era realmente un cambio. ¿Cuál cambio? O sea, no entiendo. Después todo el gabinete que armó, que Chuaifet, que ha hecho en la Secretaría de Educación, toda su trayectoria, la de todos, cada uno de ellos, de los integrantes, eso es lo que más me asombra. Entonces, ¿qué pasa? No entiendo qué sucede. ¿Cómo pueden creer que este hombre pueda hacer algo? Desde el asesor de que tanto hablamos aquí, el asesor colombiano, sus estrategias que sigue, la estrategia, como ustedes mismos la han mencionado, la estrategia del silencio, de ocultar todo, de poner todo de barrer todo el polvo y ponerlo abajo de la cama. Es lo mismo que ha hecho el PRI. Eso es lo que más me impresiona, el que de verdad ya no solo es el beneficio de la duda, sino que estos supuestos analistas críticos de otro tipo realmente alaben el gran comienzo y se asombren de cómo pudo lograr un pacto por México, México en papel, que es algo inédito. Sí, a Salinas le fascinaba hacer pactos, se la pasaba haciendo pactos, sí, de todo lo que supuestamente hizo en su sexenio con sus pactos, cómo acabó. Y este hombre, ya también su trayectoria, todo lo que ha hecho, y solo porque hizo un pacto, logró aglutinar esas fuerzas. ¿Cuáles? El PAN, el PRD convenenciero, el PAN que siempre ha sido su comparsa. ¿Qué aglutinó? O sea, ¿qué hizo? ¿Reunió a ciertos poderes fácticos o no? Que algunos empresarios lo alabaron, los empresarios de siempre, los que siempre han resultado beneficiados del sistema. Eso es lo que más me impresiona de todo esto. Los ejecutados que vemos diario y que todavía que han aumentado, no solo no han disminuido, sino que han aumentado, ni siquiera han quedado igual, y los analistas siguen alabándolo, analistas críticos, porque eso hay que resaltar, no solo son los de TV Azteca ni los de Televisa, no, ese es el grave problema. Entonces volvemos a los tiempos más oscuros del PRI, donde también todo el aparato mediático, todos los intelectuales se unían y estaban, la mayoría, pues no, porque siempre hay excepciones, pero la mayoría tapando lo que hacía el PRI, tergiversando la realidad, yendo por un solo camino, que eso hace todavía más ominoso todo el panorama que nos espera. Fíjate qué buen punto tocaste, Marta, en serio, porque si es de llamar la atención los loas por el dichoso pacto, cuando pues hemos de recordar el Plan Nacional de Desarrollo y el Pacto de Solidaridad y Crecimiento Económico de Salinas de Gortari, que vaya que sí hubo crecimiento, pero económico, pero para las fortunas de los cuates de esa clase política. O sea, este es muy importante. Y también muy importante lo que resaltas, que esas loas ya no nomás se ven en los medios típicos de los cuales ya uno ya se espera ello, ¿no? Sino de analistas que uno consideraba y que de repente de oírlos dice uno, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que esta persona está hablando de esto, no? Pero bueno, a final de cuentas también hemos de
pues de recordar que de una de otra manera, pues ve tú a saber a qué es a lo que de repente, pues en un momento dado tengan ellos que cumplir. Eso es lo único que yo puedo decir, porque no se puede, pues es que no se puede ver como una loa, como tú bien dijiste, ¿no? ¿Sabes qué? Se hace un pacto político, ¿con quiénes? Pues con quienes ya, pues, simple y sencillamente han demostrado de sobra que solamente les importa el terreno político, la servida con la cuchara grande, y lo demás vale gorro, que es el pueblo, o sea, lo que es el pueblo, eso vale gorro. Eso ya lo demostraron, con ellos se pacta, pues eso no es gran cosa. Prácticamente están haciendo un pacto, como lo dije yo en su momento, es un pacto político, es un asunto político entre ellos. Pero realmente la ciudadanía no tiene lugar. Prueba de ello es por qué no se negoció, digo yo, así entre paréntesis, por qué no agarraron y dentro de ese pacto político, por ejemplo, la izquierda dijo, vale, le entro a hacer el pacto político con ustedes, pero a cambio de que se dejen de aplicar gasolinazos. No, la misma izquierda firma pacto también, porque la izquierda está... Porque mírate, esto es muy importante, Marta, porque todo mundo le está apostando a verse bien en la tele. Y ve tú a saber cuántos también de esos mismos analistas, pues ya quieran verse bien en la tele. Ya más que otra cosa, ¿no? Pues sí. Bueno, pues sí, este tema también lo vamos a estar tocando en las semanas. Es importante y muy, muy relevante también lo que dijo José Manuel, sobre todo de esto que yo me atrevería nada más a resumir como una aplicación de una doctrina del shock constante. Una doctrina del shock constante que, entre otras cosas, pues trae que la misma gente pues prefiere mejor pues prefiere irse de su lugar de origen porque hay violencia, ¿no? O por ejemplo, como aquellos que prefieren linchar a un joven en vez de agarrar y de la misma forma que se ponen de acuerdo para que cuando haya alguien que llegue a robar en su lugar, en su comunidad o en su colonia o en su ejido o en su pueblo, lincharlo. ¿Por qué mejor no agarran y se ponen de acuerdo para que cuando vengan las próximas elecciones no haya votos para el PRI y el PAN? Eso no lo hacen, porque es más fácil agarrar y ponerse de acuerdo para linchar a alguien, inclusive para dárselas de valentón, lo digo con todo respeto, dárselas de valentones. Cuando una turba se suena a una sola persona, llegar de valentón a pegarle, es mucho más fácil que de veras hacer una labor que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, que es la de crear conciencia y la de informar a la ciudadanía, para que de manera consciente dejen de llegarle millones de votos a los auténticos responsables de la violencia, por ejemplo. Es más fácil lo otro. Entonces, ese tipo de datos, ese tipo de situaciones son las que vale la pena resaltar. ¿Algo más que quieran agregar? Porque ya estamos llegando al final del programa. ¿Quién dice yo? No, yo no. Yo tampoco. Perfecto, pues ahí acabó el tema. Miren, este tema bueno, es que no hay mucho que debatir, vamos en el mismo tenor, estamos de acuerdo. Este punto que dijo José Manuel muy importante, ¿no? Una de las consecuencias es precisamente que se van quedando solo los lugares, ¿no? Otra que también planteó José Manuel, el asunto de que, pues sí, a final de cuentas que la idea es quitar al ejército de las calles, pero hacemos una gendarmería, o sea que para el caso viene siendo lo mismo pero revolcado. Por eso les digo que me llamó mucho la atención la prácticamente nula respuesta, por ejemplo, de Estados Unidos ante planteamientos de que iba a cambiar la estrategia Peña Nieto. O sea, en pocas palabras, pues prácticamente vuelve a lo mismo, cambio para seguir igual, y en eso estamos de acuerdo todos. Bueno, pues pues la despedida de cada uno de ustedes, vamos rápido, José Manuel. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, queridos escuchas, por habernos escuchado, queridos compañeros, también muchísimas gracias a ustedes, y bueno, pues nuevamente disfrutar los regalos de Reyes y excelente 2013. Ulises. También otra vez desearle un feliz año a todo nuestro público y también aquí a mis compañeros, y pues aunque empezamos con noticias y temas pues poco halagadores para lo que viene, pues vamos a seguir aquí echándole ganas al romper el cerco informativo. Marta. Muchas gracias a todos a los que nos escucharon. Otra vez feliz año, que al menos en lo personal sea lo mejor posible para todos, y gracias a ustedes, mis compañeros de la mesa virtual, por estar conmigo, y también a ustedes feliz año. Buenas noches.
Bueno, y su servidor El Bote, les damos las gracias a todos los que nos acompañaron ahorita en vivo. Los invito a que difundan la repetición, ahí va a estar disponible en www.tiraderodelbote.com, que dicho sea de paso, también quiero invitarlos a que visiten y promuevan el nuevo www.tiraderodelbote.com. Lo remodelé el fin de semana, ahí también para que nuestros analistas entren, le echen su retweet, y sirve de que también me dicen qué les pareció, cómo se ve ahorita ese look que ahorita tiene el Tiradero del Bote. Así que bueno, pues ahí de pasadita. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Recuerda, aprende y enseña a ver televisión, eso es la auténtica arma contra la manipulación, que no se les olvide, saber ver televisión es la clave. Pásenla chévere, que estén bien, a todos les mando un abrazo, y nos vemos mañana, nosotros nos vemos mañana en Noticias con el Bote en vivo, a las 8 los espero. Pásenla chévere. De vivir